hoy la primera charla del ciclo bajo la temática Proyectos Astronómicos Actuales y Futuros. No sé cómo leerlo, pero es JPAS, J+, S+, y JMT, pongo. Y la primera charla estará a cargo de Luis Ángel Gutiérrez Soto. Luis realizó su estudio de licenciatura en matemática en Colombia, también realizó una maestría en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en astronomía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Después de esto realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de San Pablo, donde realizó actividades de operación del telescopio T80 Sur. Es un telescopio de 83 centímetros localizado en el Cerro Tololo en Chile, el cual pertenece a la colaboración internacional Southern Photometric Local Universe Survey Plus, y también realizó actividades de procesamiento y verificación de calidad de datos obtenidos por ese telescopio, como así también la manutención del mismo. Actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de La Plata, en colaboración con los doctores Fabio Pfeiffer y Ana Liémica. La charla de hoy, entonces, se llama Herramientas para descubrir nuevos objetivos con líneas de emisión de relevamientos fotométricos ópticos multibanda, ¿cierto? Así es. Bueno, espero que esté bien. Los dejo entonces con Luis. Y al final de la charla pueden dar comentarios, preguntas. Bueno. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de lo que he hecho hasta el momento. Pues hoy vamos a hablar sobre cómo detectar emisores de objetos que tienen líneas de emisión en esos grandes servers, ¿no? Multibanda, sobre todo aquellos servers que tienen esas líneas estrechas que permiten la detección en particular de estas líneas, ¿no? Entonces ya desde en los últimos años, ¿cierto? Han salido ya varios proyectos que han mapeado gran parte del cielo, ¿cierto? Y formado por diferentes filtros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del SLOAN, que está formado solamente por filtros de banda larga, de banda ancha, perdón. Tenemos en el caso del infrarrojo, tenemos TUMAS, tenemos WISE, y también anteriormente hay un server que, un server que tiene una banda estrecha que está centrada en la línea de H-alfa, que es el IFAS, pero ese server tiene la particularidad de que mapea solo el disco de la galaxia, ¿no? Entonces, ese server fue bueno para encontrar objetos que tienen líneas de H-alfa, sobre todo nebulosas planetarias y estrellas simbióticas, ¿no? Que son mis objetos de interés, más que todo, entre todos los emisores de H-alfa. Pero más recientemente han surgido que todavía están mapeando el cielo, todavía están observando. Han surgido unos servers multibanda formados tanto por filtros estrechos como por filtros anchos. Es el caso de J+, que está formado por 5 filtros de banda ancha y 5 de banda estrecha, incluyendo un filtro que detecta la línea de H-alfa. Y ese survey está mapeando la parte norte del cielo en altas latitudes, o sea, incluye el halo galáctico. Y en la parte sur tiene su contraparte sur, que es SPLAS, que es un proyecto, es internacional, pero está liderado por un grupo en brasilero. Y es exactamente igual que el J+, está formado por 6 filtros, por 7 filtros estrechos y 5 filtros de banda ancha. Y futuramente, bueno, todavía no ha empezado a observar, está el J+, bueno, ya observó un grado cuadrado en el proyecto que se llama Mini J+, que no estoy seguro si hace parte del J+, pero ese es bien interesante porque está formado por 56 filtros estrechos y 3 filtros de banda ancha, ¿no? Entonces eso va a ser bien interesante para encontrar emisores objetos con líneas de emisión de todo tipo, ¿no? Porque por ejemplo, los otros dos que mencioné solamente bueno, yo que estoy principalmente interesado en objetos que tienen H-alfa, emisión H-alfa, esos dos servers que mencioné, J+ y S+, serían óptimos para encontrar ese tipo de objetos, ¿no? Porque solamente está ese filtro. Pero imagínense el J+, que tiene 56 filtros
estrechos, entonces una cantidad de líneas van a ser detectadas, ¿no? Entonces va a ser perfecto para encontrar diferentes clases de emisores, objetos con líneas de emisión. Entonces, como les había dicho, aunque el título es sobre emisores de objetos que tienen líneas de emisión, ¿no? Existen de varios tipos. Yo particularmente estoy interesado en nebulosas planetarias y estrellas simbióticas, ¿no? Que hacen parte de esos grupos. Y porque fue lo que llevo trabajando desde el doctorado, ¿no? Entonces quiero comenzar a hablarles un poquito sobre nebulosas planetarias. Entonces, como ustedes podrán saber, las nebulosas planetarias es una fase tardía de estrellas de baja masa, de estrellas de baja base y masa intermedia. O sea, estamos hablando de masa entre 0.8 y 8 masas solares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final de la vida de ese tipo de estrella, las capas externas de la estrella son eyectadas, ¿no? Debido a que ocurren varios procesos, ¿no? Como los famosos pulsos térmicos que hacen que estas capas sean expulsadas. Entonces queda una estrella central bien caliente, ¿cierto? Y esa estrella caliente emite radiación que posteriormente ioniza ese gas o esas camadas exteriores, y es cuando se produce un espectro con líneas de emisión, como ven acá. Y lo interesante de las nebulosas planetarias es que tiene fuertes líneas de emisión con un continuo bien bajo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, las líneas de emisión, por ejemplo, como oxígeno 3 y H-alfa, nitrógeno 2, etcétera, ellas sobresalen bastante en comparación a su continuo. Entonces, son objetivos perfectos para ser buscados o encontrados con este tipo de sorbet, ¿no? Que tienen filtros estrechos. Entonces, como les había dicho, también me parece que las estrellas simbióticas me parecen unos objetos bien interesantes, y es porque ellas están formadas por estrellas, son sistemas binarios, ¿cierto? Formados por por dos estrellas ya en etapas bastante evoluidas. La diferencia es que una es una de las componentes es una enana blanca, una estrella mucho más evolucionada, y puede ser también la otra componente, que es una componente más fría, es una gigante vermelha, puede ser, ¿no? Esa es una configuración clásica. Entonces, ¿qué sucede? Que la enana blanca, que es muy caliente, ella ioniza los vientos que vienen de la enana roja, ¿no? Entonces se produce también un espectro con fuertes líneas de emisión, como pueden ver acá. Entonces, la principal diferencia con las nebulosas planetarias, hablando desde su espectro, es que las estrellas simbióticas tienen bandas de absorción debido a la componente fría. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, esta banda, en este espectro acá, esta banda de la molécula de TiO. Entonces, de nuevo, tenemos un objeto con fuertes líneas de emisión que son objetivos perfectos para este tipo de service, ¿no? Ok, claro, hay otros tipos de objetos que tienen fuerte emisión de H-alfa, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más adelante, pero para mí estos son los que mi foco está centrado en ellos, ¿no? Ahora déjenme hablarles un poquito de los service, ¿no? En los que yo me he enfocado, ¿no? Desde el doctorado, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, está J+, S+. Ustedes acá en estos dos plots pueden ver las curvas de transmisión de los dos, de J+ y S+, y ustedes pueden ver que son muy similares los dos servers, ¿no? Por ejemplo, en este plot, yo sobrepuse un espectro de una nebulosa planetaria, y ustedes pueden ver que la línea de H-alfa cae en uno de los filtros estrechos, que es el filtro J0660. Entonces, quiere decir que usando este filtro es posible detectar nuevas nebulosas planetarias o estrellas simbióticas o cualquier objeto que emite en esa línea, ¿no? Una cosa es que, bueno, ya había dicho que estos tanto S+ como J+ están formados por 7 bandas estrechas y 5 de banda larga, y al final ambos, cuando acabe el server, los dos, ¿cierto? Al final, cuando ya dejen de observar, J+ va a observar más o menos 8.500 grados cuadrados del cielo norte, altas latitudes, incluyendo, o sea que vamos a ampliar el algo,
perfecto para buscar objetos en el halo galáctico. Y SPLAS, como te había dicho, la parte sur va a mapear, cuando acabe más o menos, va a mapear 9.000 grados cuadrados del cielo sur. O sea, vamos a tener material, mejor dicho, para buscar nuevos objetos de emisión. Okay, y de todo tipo, no necesariamente tienen que ser emisores. Y el otro CERVEI que me parece interesantísimo es el JPAS, que todavía no, como les había dicho, no tiene suficiente cantidades de datos, por ejemplo, en mi caso, para buscar por nuevas nebulosas planetarias y estrellas simbióticas. Aquí nuevamente ustedes pueden ver un plot con las curvas de transmisión. Ahí están todos los 56 filtros, más los 3 de banda larga. Y ustedes pueden ver que líneas interesantes de las nebulosas planetarias caen en varios de esos filtros estrechos. Por ejemplo, una línea muy característica de las nebulosas planetarias que permite, por ejemplo, el contaminante, cuando uno está buscando por nebulosas planetarias, ¿no? Identificando nuevas nebulosas planetarias, inclusive con espectroscopía, es difícil diferenciar nebulosas planetarias de estrellas simbióticas, de regiones H2. El espectro es muy similar, fuertes líneas de emisión de H-alfa, oxígeno 3 y el continuo bien bajo, ¿no? Y plan, tirando al azul, ¿no? Porque tanto las nebulosas planetarias como las regiones H2, las nebulosas planetarias tienen una estrella muy caliente y una estrella central, pero las regiones H2 tienen esas estrellas bien calientes, ¿no? Pero las nebulosas planetarias tienen una particularidad, que las estrellas centrales tan calientes que son capaces de producir la línea de helio 2, cosa que no pueden hacer las estrellas, las regiones H2, no producen la línea de helio 2. Y entonces ustedes pueden ver que esa línea helio 2 es detectada en uno de los filtros estrechos de JPAS. Quiere decir que JPAS sería un CERVEI perfecto para distinguir, sin necesidad de espectroscopía ni nada de eso, distinguir regiones H2 de nebulosas planetarias. O sea, JPAS es el futuro, prácticamente. Ok, ahora ya que les hablo un poquito de los surveys, déjenme hablarles un poco de la metodología que hemos implementado para buscar este tipo de objetos que tienen líneas de emisión. Entonces, en una primera instancia es crear las herramientas, ¿no? Entonces, uno ¿qué necesita para crear las herramientas fotométricas para buscar nuevas cosas? Primero uno tiene que tener una lista de objetos conocidos y a partir de ahí uno sabe más o menos para dónde ir, ¿no? El problema es que cuando yo comencé a hacer eso no había, que fue por ahí, fue por ahí como en el 2016, si no me equivoco, no habían datos ni de SPLAS, ni de JPLAS, ni nada, no habían datos de nada. Entonces, pero pronto iban a comenzar la nueva liberación de datos, ¿no? Y la idea era tener las herramientas listas para comenzar a buscar estos tipos de objetos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, como teníamos las curvas de transmisión, ¿cierto? Y teníamos espectros de diferentes clases de objetos. Entonces, lo que hicimos fue, usando estas líneas de transmisión y usando esta ecuación que ustedes ven acá, esta línea que ustedes ven acá, esta ecuación que ustedes ven acá, nosotros simulamos la fotometría tanto de SPLAS, de JPAS y de JPLAS y JPAS. Es decir, hicimos una convolución de las curvas de transmisión con espectros observados o modelados, ¿no? Luego que hicimos eso, que teníamos un conjunto de claro, no era fotometría real, era fotometría simulada en los 3 surveys, ¿no? Una vez que teníamos, bueno, aquí estoy explicando un poco sobre cada valor qué significa cada término de la ecuación, pero una vez que teníamos la fotometría de cada uno de los diferentes tipos de objetos, se podía proseguir a la creación de las herramientas, ¿no? Entonces, en este caso, yo les estoy mostrando cómo luce un fotoespectro o la fotometría tanto de JPLAS y SPLAS de una típica nebulosa planetaria, ¿no? En este caso, de esta nebulosa, que es una nebulosa del halo, o sea, está ubicada a altas latitudes. Este tipo de nebulosas son bien interesantes porque, como están a altas latitudes, están localizadas en el halo, son de baja metalicidad, tienen altas velocidades radiales y son muy antiguas. Entonces se puede dar cuenta de la evolución más o menos de la galaxia. Y hasta el momento han sido encontradas evolución química de la galaxia. Y actualmente solamente han sido encontradas 14 de estos objetos, ¿no? De 14 nebulosas planetarias del halo. Que ese era nuestro foco al principio, ¿no? Intentar encontrar nebulosas planetarias en el halo.
Y entonces, por ejemplo, aquí, entonces, esta aquí representa la fotometría de J+ y S+, usando un espectro observado de esta nebulosa planetaria convoluida con las curvas de transmisión de S+ y J+. Y ustedes pueden ver que efectivamente esta línea aquí, si se ve acá, esta línea acá, este filtro acá representa la emisión de H-alfa, porque este es el filtro J0660 que detecta la línea de H-alfa. Y ustedes pueden ver que ella sobresale bastante, ¿no? En comparación a los otros filtros. Y otra cosa que pueden notar aquí es que como esperábamos, tanto la fotometría J+ y S+ son muy similares, inclusive la forma del continuo, todo es muy similar. No quiere decir que tanto las mismas herramientas para J+ como para S+ pueden ser usadas. Ahora, como les había dicho, al comienzo nuestra idea era encontrar nebulosas planetarias de lado, ¿cierto? Y solamente conocidas hay 14. Y es muy poco, ¿no? Y no se tiene espectros de todas, creo. Y entonces, bueno, no conseguimos los espectros de todas, ¿no? Para poder simular la fotometría. Y como eran muy pocas para poder crear nuestras herramientas, ¿no? Para hacer una buena estadística de todo, entonces nosotros produjimos modelos usando este código de fotoionización Claudio, muy famoso, para crear modelos de nebulosas planetarias, o sea, espectros en una dimensión, y poderlos hacer la convolución con las curvas de transmisión de los diferentes surveys, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo que logramos, que hicimos, ¿no? Con estas características, temperatura, luminosidad y densidad. Y ustedes pueden ver que es muy similar al espectro, a la fotometría sintética, pero con un espectro observado. O sea, esta es la fotometría con la convolución, con un espectro observado, y con un espectro modelado, que es este que está aquí a mi derecha, ¿no? A la derecha. Ustedes pueden ver que es muy similar, ¿no? O sea, que era lo que se quería. Entonces, aquí, eso era para el caso de las nebulosas planetarias. También, como la idea era encontrar estrellas simbióticas, también simulamos la fotometría de estrellas simbióticas. Este es el típico espectro de una estrella simbiótica. Ustedes pueden ver la línea de H-alfa es bastante fuerte, también tiene oxígeno 3, etcétera. Pero si ustedes ven, comparan con el espectro de las nebulosas planetarias, el de las nebulosas planetarias el continuo es más plano, siendo un poco más fuerte en el azul, en la parte azul, mientras que las nebulosas el de las estrellas simbióticas, el continuo incrementa con la longitud de onda, ¿no? Se ve que está un poco más inclinado. Entonces son una de las principales diferencias entre un espectro de las nebulosas planetarias y las estrellas simbióticas. Otra vez ustedes pueden ver aquí que la línea el filtro que detecta la línea de H-alfa sobresale, ¿cierto? Entonces, como la idea era identificar nebulosas planetarias y estrellas simbióticas, pero hay muchos otros objetos que tienen líneas de H-alfa, ¿cierto? Que tienen líneas de emisión, que se confunden fácilmente con las nebulosas planetarias y las estrellas simbióticas. Entonces, claro, nosotros buscamos muchos espectros de otros objetos con estas características, hicimos la convolución con las curvas de transmisión de estos surveys y simulamos la fotometría de todos ellos, ¿no? En este caso tenemos regiones H2, estrellas de Taure, variables cataclísmicas, cuásares. Lo que sucede con los cuásares es que propiamente en el filtro el filtro estrecho que detecta la línea de H-alfa, ahí no está detectado la línea de H-alfa, sino que debido al corregimiento al rojo, son objetos extragalácticos, ¿no? Y S+, J+ y J+ van a mapear altas latitudes, quiere decir que van a observar el universo extragaláctico, por decir así. Entonces quiere decir que objetos alto redshift no alto redshift, pero con ciertos rangos de redshift donde líneas, como por ejemplo carbono 3, donde tiende a ser bastante fuerte en los cuásares, a ciertos redshifts son detectados en el filtro de H-alfa. Entonces, ¿qué sucede? Es que se pueden confundir fácilmente
en este caso pues, pueden ser contaminantes en la hora de discriminar nebulosas planetarias, estrellas simbióticas, ¿no? Entonces, por eso también incluimos este tipo de objetos, con este tipo de, estos objetos extragalácticos con estos rangos de redshift, ¿no? También tenemos estrellas B y, ¿cómo es? Star Forming Galaxies, galaxias con formación estelar. Hicimos la convolución de todos, simulamos la fotometría en los 3 surveys de todas esas clases de objetos. Entonces ya teníamos una muestra bastante grande para comenzar a hacer estadística y comenzar a crear las herramientas para poder discriminar a diferentes clases de objetos. Entonces ahí sí procedimos con las herramientas que, como siempre, uno empieza por, bueno, en mi caso yo comencé por lo más clásico, que son los diagramas color-color, ¿cierto? Que permite de una forma discriminar clases de objetos. Y en este primero, entonces no sé si recuerdan que en la primera diapositiva les había hablado de alfas, un survey que está formado solamente por 3 filtros, R, R, I y uno estrecho que detecta la línea de H alfa. Y ese survey particularmente en el pasado fue usado para detectar emisores de H alfa y para detectar nebulosas planetarias y estrellas simbióticas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos con toda nuestra fotometría sintética de diferentes objetos que tienen línea de emisión? Fue reproducir ese mismo diagrama, ¿no? Para comparar con lo que ya se había hecho previamente. Entonces, construimos este diagrama color-color, R menos el filtro este que detecta H alfa versus R menos I. Como esperábamos, las nebulosas planetarias, como son bastante, o sea, tienen una emisión bastante fuerte de H alfa y el continuo es bien bajo, ellas quedan arriba en este diagrama color-color, ¿no? Esto es era lo que esperaban. Pero ustedes pueden ver acá que ahí los diamantes grises son las regiones las regiones H2, es decir, que la contaminación por este tipo de objetos es bastante fuerte, ¿no? Las otras clases de objetos que pueden ver en este diagrama están, por ejemplo, las variables, las estrellas simbióticas, que son todos los objetos rojos. También las estrellitas estas son las T Tauri. No sé si ustedes recuerdan cuando les mostré la fotometría S+ y J+ es muy similar a la de las estrellas simbióticas, entonces por eso es que ellas más o menos ocupan más o menos la misma región que las estrellas simbióticas, porque el continuo va incrementándose con la longitud de onda. Los otros objetos que ustedes pueden ver acá, los triangulitos estos, amarillos o naranjas, son las Star Forming Galaxy. Los circulitos son las variables cataclísmicas y los diamantes verdes son todos los cuásares en ciertos rangos de redshift, que si recuerdo bien, donde la línea de magnesio 2, carbono 3 y carbono, no recuerdo otro carbono, caen exactamente en el filtro que detecta la línea de H alfa. Pero ustedes pueden ver que efectivamente las nebulosas planetarias tienden a emitir mucho más, la emisión de H alfa tiende a ser mucho más fuerte, ¿no? Inclusive también el de las estrellas simbióticas. El mapa que ustedes ven acá son los modelos, o sea, la fotometría sintética basada en los modelos de Claudi, y estos punticos acá, no sé qué color es estos punticos acá son las nebulosas planetarias, pero también fotometría sintética, pero haciendo la convolución con los espectros observados. Entonces ustedes pueden ver que los modelos de Claudi están, por lo menos en este diagrama, están de acuerdo, no sé cómo decir eso, con los observados, que eso es bueno, ¿no? Entonces, aquí quería mostrarles que efectivamente nosotros hemos reproducido el diagrama de alfas y que ellos usaron para encontrar nebulosas planetarias y estrellas simbióticas, lo cual que probablemente encontramos que de acuerdo a la fotometría sintética se puede hacer también con J+ y S+. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que las líneas estas negras
sería la zona donde se encontrarían las nebulosas planetarias, o sea, serían los criterios de selección para nebulosas planetarias, tanto para S+ como S+, y las líneas traselladas rojas serían los criterios de selección para las estrellas simbióticas. Claro que aquí es mucho más difícil, ¿no? Porque parece que tiene tanto la contaminación por las estrellas T Tauri como por las regiones H2. Ok, pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos S+ y J+, son 12 filtros en total, ¿no? Y si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, las diferentes clases de objetos, de emisores, el continuo es bien diferente, ¿no? Entonces la idea es combinar. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Combinar diferentes filtros para crear diferentes criterios de color para discriminar los objetos, nuestros objetos de interés, de la forma más eficiente. Entonces, lo que hicimos fue que creamos nuevos diagramas color-color aprovechando esa variedad de filtros que tiene S+ y J+. Y nosotros propusimos estos 4 que, como pueden ver, separan, por lo menos en el caso de las nebulosas planetarias, funciona muy bien. En el caso de las estrellas simbióticas tiende a ser un poco más complicado, ¿no? Pero en teoría la separación parece ser obvia, ¿no? Entonces la conclusión es que a pesar de que hemos creado diferentes criterios de color para encontrar nebulosas planetarias en estos surveys, aún la contaminación por regiones H2 continúa siendo importante en el caso de las nebulosas planetarias, y en el caso de las estrellas simbióticas la contaminación por estrellas T Tauri y regiones H2 también continúa siendo importante, ¿no? Ok, entonces, ahora, a pesar de que no se tienen datos de J+, así datos en los que yo pueda trabajar, sin embargo, como teníamos las curvas de transmisión y todavía tenemos una cantidad de espectros, nosotros comenzamos a crear las herramientas para discriminar este tipo de objetos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver varios espectros. La fotometría sintética hecha con las curvas de transmisión de J+, sobrepuesta en espectros. Acá pueden ver de una nebulosa planetaria, de una estrella simbiótica, de una región H2 y una variable cataclísmica. Y si ustedes pueden ver que la fotometría sintética, la fotometría J+ reproduce muy bien los espectros. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo les hablaba, que a diferencia de J+, que solamente tiene, para el caso de nebulosa planetaria, que solo tiene el filtro que detecta la línea de H-alfa, que es lo que el mayor indicador, ¿no? Para el caso de las nebulosas planetarias, es que, por ejemplo, en esto nosotros tenemos otros filtros estrechos y nosotros podemos ver, o podemos detectar, trabajar con líneas como, por ejemplo, oxígeno 3, que es esta acá. Y ustedes pueden ver que sobresale bastante, o sea, es detectada en ese filtro. Entonces, se torna más interesante. No quiere decir que la detección o la discriminación de estos objetos va a ser más efectiva. Entonces, basándonos en eso, aquí hicimos un intento de crear diagramas color-color usando esos filtros que detectan, por ejemplo, en este caso, que detectan la línea de helio 2. Bueno, este es un diagrama color-color, donde este filtro acá, el 6600, detecta la línea de H-alfa, y el filtro 4701 detecta la línea de helio 2. Entonces, ustedes pueden ver que efectivamente, bueno, como las nebulosas planetarias, por su fuerte emisión en H-alfa, quedan arriba en el diagrama color-color, pero como también tienen la línea de helio 2, quedan más a la izquierda, ¿no? Por la presencia de esta línea. Cosa que no pasa con los otros objetos de líneas de emisión, que quedan mucho más a la derecha, ¿no? En estos diagramas. Por ejemplo, y parece que con este diagrama las regiones H2, aunque probablemente por la forma del continuo se va un poco más para la izquierda, pero las nebulosas planetarias parecen quedar un poco más isoladas, ¿no? En este otro diagrama que usamos el filtro que detecta la línea de otro indicador de las nebulosas planetarias, y
JPass tiene un filtro que exactamente detecta esta línea, entonces es otra cosa que, entonces una de las cosas que podemos sacar provecho, creamos un diagrama color-color con esto, y nosotros podemos ver que, por ejemplo, las nebulosas planetarias en este caso quedan bien separadas de sus contaminantes, y claro, como el silicio es una línea es una línea de baja ionización, entonces, por ejemplo, esto indicaría de que las nebulosas planetarias que se encuentran acá serían nebulosas de baja ionización. Entonces sería interesante para detectar este tipo de nebulosas, ¿no? Y este acá, otra vez tenemos el filtro que detecta la línea de Helios 2, por eso queda mucho más hacia la izquierda las nebulosas planetarias. Entonces son simplemente para mostrar el potencial de JPass para encontrar este tipo de objetos, no discriminar entre ellos. Ok, luego que ya teníamos diferentes diagramas color-color, lo que seguía era verificar de que estos diagramas funcionaban, podían ser útiles para detectar este tipo de objetos. Entonces en el caso de JPass hubo una fase de verificación de los datos, donde nosotros observamos dos nebulosas con JPass, de las cuales nosotros teníamos el espectro y simulamos la fotometría, en el caso de JPass, y que es el caso de la nebulosa planetaria H41, perdón, y la nebulosa planetaria 135.9, tal. Y nosotros encontramos que están o sea, baten los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá este es la simulada y la estrellita amarilla abajo es la observada por JPass. En este diagrama color-color y en este otro diagrama color-color, ¿no? O sea, están muy bien, en un buen acuerdo. Cosa que no pasa, en el caso de 135.9 están un poco más, la coincidencia no es tan obvia, pero tiene que ver con la apertura que se usó, que yo usé en este caso para hacer la fotometría, ¿no? Que en este caso creo que es una fotometría de apertura de 6 segundos de arco. Pero muestra de que los resultados de una u otra forma permite validar de que efectivamente nuestros diagramas color-color pueden funcionar por lo menos para separar algunas clases de objetos, ¿no? Luego hubo una liberación de datos, nosotros aplicamos los diagramas color-color, se seleccionaron, aplicamos directamente todos simultáneamente, aplicamos simultáneamente todos los diagramas color-color para que sea más, la probabilidad de que un objeto sea falso positivo sea pequeña, ¿no? Aplicamos todos los diagramas color-color. Entonces, todos los objetos que están en este caso son solo para las nebulosas planetarias. Entonces, saben que esta es la zona, los diagramas color-color, donde deberían ser encontradas nebulosas planetarias. Si no recuerden, en esa época encontramos alrededor de 5 objetos, que son estos que están acá. Y, por ejemplo, estos objetos que señalé aquí, que están en el círculo morado, fue porque yo hice cross-matching con un catálogo reciente de nebulosas planetarias y encontré esas nebulosas que no fueron seleccionadas por nuestros criterios de color, no fueron seleccionadas, sin embargo, ellos fueron observados por JPass. Entonces, pensé que algo podría estar mal, ¿no? Porque también deberían ser seleccionados por nuestro criterio de color. Más adelante voy a hablar sobre eso y vamos a ver por qué no fueron seleccionados esos objetos. Entonces, encontramos una buena candidata nebulosa planetaria del halo, que es esta acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver que la fotometría es muy similar a la sintética, ¿cierto? Con un continuo, la forma del continuo. Esta es la candidata y el de la derecha es la típica esta del halo, DDD-M1. Esta es la sintética, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que la forma del fotoespectro, JPass, es muy similar con el filtro que detecta la línea de H-alfa sobresaliendo. Entonces, todo indica de que es un potencial candidato a nebulosa planetaria. Esa es la imagen del objeto, un objeto que parece compacto.
Entonces nosotros fuimos tras de él y hicimos follow-up espectroscópico para determinar la verdadera naturaleza de nuestro objeto, ¿cierto? Fue observado, pero nosotros encontramos que el objeto en realidad es una región H2 ultra compacta localizada en esta galaxia, ¿no? Entonces, todo indica de que, como habíamos esperado, como sabíamos ya, los diagramas color-color no son suficientes para discriminar entre regiones H2 y nebulosas planetarias. Se necesita algo más, ¿no? Pero se recuperaron otros objetos, ya por ejemplo, nebulosas planetarias reales. Por ejemplo, esta es acá una nebulosa planetaria compacta. Otras regiones H2 y una galaxia compacta. Que si ustedes ven el fotoespectro, la fotometría, es muy similar a las nebulosas planetarias. Ya ustedes pueden ver por qué fueron seleccionadas por nuestros criterios de color. Entonces, obviamente, hay que ir un paso más allá, además de los criterios de color para poder discriminar entre nebulosas planetarias y regiones H2. Ahora déjenme hablarles de aquellos objetos, de aquellas nebulosas planetarias que no fueron seleccionadas por nuestros criterios de color. Entonces, resulta de que estas nebulosas planetarias que no fueron seleccionadas son nebulosas planetarias viejas de muy bajo brillo superficial y por lo tanto bastante extendida, ¿no? Entonces, J+ y S+, y para este tipo de nebulosa, ellas no logran ver la emisión de la nebulosa en sí, sino se logra hacer fotometría solamente de la estrella central, o sea, de la enana blanca. Entonces, si ustedes ven acá, este es la fotometría típica de una enana blanca. Y como ustedes pueden ver, no hay indicios de emisión de H-alfa y obviamente por eso no fue seleccionado, ¿no? Pero hay una cosa que se puede intentar recuperar, la emisión extendida, la emisión, sí, la emisión de todo ese objeto, que sería un objeto extendido de la parte de la componente nebular, de la nebulosa planetaria, usando, por ejemplo, que Amanda va a hablar en la presentación de ella, usando el método de 3 filtros. En este caso, como tenemos el filtro de H-alfa RI, la idea es usar ese método y se logra, es un método que permite sustraer la emisión de H-alfa. Y en este caso nosotros aplicamos para una de esas nebulosas planetarias de bajo brillo superficial y efectivamente, como pueden ver en esta imagen, se logra ver un objeto bastante grande porque tiene un radio, un diámetro de aproximadamente 10 minutos de arco. O sea, quiere decir que es una nebulosa bastante vieja, bastante extendida, y baja densidad, y lo que indica que es de bajo brillo superficial. Intentamos para las otras 2 que aparecen catalogadas en este catálogo de nebulosas planetarias que les mencionaba, pero no encontramos esa emisión de H-alfa, lo que indicaría que en realidad no son, ya dejaron la fase de nebulosa planetaria y son simplemente enanas blancas. Todo eso fue ya presentado, ¿ok? Entonces, esto simplemente esta es una conclusión de lo que hicimos, ¿no? De que hemos creado criterios de color para seleccionar nebulosas planetarias, pero tenemos ese problema de la contaminación por regiones H2 y que no se pueden recuperar aquellas nebulosas planetarias de bajo brillo superficial, ¿no? Entonces, otra metodología fuera de los catálogos hay que realizar para poder intentar encontrar ese tipo de nebulosas planetarias. Entonces, como yo les había mencionado, simples criterios de color no es suficiente para separar nebulosas planetarias de regiones H2 y de estrellas simbióticas, etc. Y además de que estos surveys tienen una gran cantidad de filtros, entonces la idea, el siguiente paso es usar técnicas estadísticas más automáticas que permitan sacar provecho de todos los filtros, ¿no? De todas las variables que nos brindan este tipo de survey, ¿no? De multibanda. Entonces nosotros empezamos a aplicar técnicas estadísticas
empezamos con Principal Component Analysis. Una cosa es que nosotros comenzamos a usar estas técnicas por encima de la fotometría que ya habíamos construido, o sea, por la fotometría sintética de objetos conocidos. Es mucho más fácil, ¿no? Ya teníamos ahí. Y como le había dicho, comenzamos con PCA. La cuestión es que PCA es un método estadístico que pertenece a la familia de técnicas no supervisadas. Quiere decir que necesariamente no se necesita saber la naturaleza o qué tipo de objetos son los que yo tengo en la muestra para poder aplicar ellos, ¿no? Pero como nosotros ya teníamos una muestra de objetos ya conocidos, entonces aplicamos PSA para encontrar los diferentes grupos y por encima de esa PSA usamos ese método clásico que es Logistic Regression como clasificador, o sea, determinar, predecir a qué clase de objeto pertenecía los objetos que queríamos caracterizar, que queríamos identificar. Entonces nosotros empezamos con PCA junto esta técnica acá, Logistic Regression. La idea era que nosotros queríamos separar nebulosas planetarias, estrellas simbióticas de otros emisores, ¿no? Variables cataclísmicas, regiones H2. El problema era que nuestros datos eran muy, o sea, aquí llegamos al clásico problema de imbalance en las técnicas de Machine Learning. Y es porque no teníamos suficientes espectros, por ejemplo, no teníamos suficientes espectros de estrellas simbióticas para entrenar nuestros modelos, ¿no? Pero actualmente han surgido varios métodos que permiten resolver ese problema, ¿no? Varias técnicas. Entre ellas está SMOT. ¿Qué es SMOT? SMOT es una técnica que permite crear datos artificiales basados en los datos reales que yo tengo. ¿Cómo funciona SMOT? Él identifica cuál es la clase, él identifica el grupo de objetos que tiene la menor cantidad de objetos, ¿no? Crea los objetos, crea datos artificiales, ¿cierto? Y lo crea hasta llegar al mismo número de datos a la mayor clase, a la clase de objetos que tiene la mayor datos. O sea, por ejemplo, si en este caso yo tenía 3.700 modelos de nebulosas planetarias para entrenar mi modelo, ¿no? Pero solamente tenía 25 estrellas simbióticas. Entonces lo que hacía SMOT es que creaba datos artificiales iterativamente, haciendo una interpolación basándose en lo que ya tiene, en la información que ya yo le di, y crea datos hasta llegar a ese número, o sea, crea nuevos objetos, ¿cómo dirías? Crea nuevos datos hasta llegar a la misma cantidad de 3.700 nebulosas planetarias, que es el mayor número de objetos que tengo para entrenar mis datos. Entonces eso lo hice y efectivamente los resultados mejoraron mucho, ¿no? En este caso, usando PCA y Logistic Regression, logré una precisión de 95% cuando computamos o calculamos la aritmética, o sea, calculamos la matriz de confusión. Otra técnica que usamos, que esta sí es, bueno, PCA es una técnica lineal, ¿cierto? Ella crea combinación lineal de los datos, una técnica, sí, básicamente lineal, ¿cierto? Usamos otra técnica del mismo tipo que es LDA, Linear Discriminant Analysis, que funciona igualmente que PCA. Ella crea para construir ella crea nuevas variables, ¿no? Como PCA. Pero para construir estas nuevas variables, las LD, como ven en el gráfico, ella crea una combinación lineal de todas las variables que yo le doy. Por ejemplo, en este caso, las variables eran los 12 filtros. Entonces, él crea una combinación lineal usando esos 12 filtros y calcula esas nuevas variables, que en este caso son LD, LD1,
y LD2, o las que ustedes le den, ¿no? Que ustedes quieren que ellas computen. La diferencia con PCA, que es que la primera diferencia con PCA es que LDA es supervisionada, es decir, que yo previamente preciso entrenar los datos dándole datos ya conocidos, o sea, etiquetados. Por ejemplo, un conjunto de datos que son nebulosas planetarias, un conjunto de datos que son estrellas simbióticas y el resto, ¿no? Ya etiquetados, ¿no? Con un label, como se dice, para entrenar el modelo. Entonces, ¿qué desventaja tiene esto a diferencia de PCA? Que el LDA, él maximiza la distancia entre clases de objetos y minimiza la distancia entre los objetos que pertenecen a una misma clase. Entonces, ustedes pueden ver en este gráfico que las nebulosas planetarias aparecen mucho más separadas de las estrellas simbióticas y mucho más separadas de las otras clases de objetos que tienen línea de emisión, ¿cierto? Mucho en comparación a PCA, ¿no? Porque él maximiza la distancia entre clases de objetos. Ok, aquí nuevamente teníamos el problema de imbalance, tenían muchas pocas nebulosas, estrellas simbióticas. Ahí aplicamos otra vez ese algoritmo para el SMOD, para crear nuevos datos artificiales basados en los ya conocidos, en este caso las estrellas simbióticas, y pasamos de una precisión de 77% a 95% cuando hacemos la matriz de confusión. Entonces, es una mejora importante, ¿no? Entonces, la cuestión es que, como les había dicho, nosotros, PCA y LDA son técnicas lineales, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué tal que tus datos no tienen una correlación lineal, ¿no? Entonces, ahí no va a funcionar muy bien, y eso estaba pasando aquí, porque nuevamente, al igual que en los diagramas color-color, yo encontré con PCA, LDA. Una cosa se me olvidó decirle, usé para encontrar los diferentes grupos, ¿no? Y usé logística regression para calcular las probabilidades de un objeto pertenecer a cada uno de los grupos. En LDA, él usa estadística bayesiana, es decir, usa el teorema de Bayes para calcular las probabilidades de un objeto pertenecer a cada uno de los grupos, ¿cierto? Eso es lo que hace PCA y LDA. PCA más logística regression y LDA, ¿no? Pero todo eso es lineal, ¿cierto? Entonces, y ahí cuando hice eso, implementé eso con mis datos y todo, encontré otra vez el mismo problema que tuve con los diagramas color-color. Aunque la contaminación disminuyó bastante, aún así yo estaba clasificando regiones H2 como nebulosas planetarias. Aunque disminuyó significativamente esta tasa de falsos positivos, aún seguía ese problema. Entonces la idea era usar técnicas mucho más avanzadas y ahí pasamos a Random Forest. Random Forest es mucho más interesante porque PCA y LDA es una cosa lineal, aquí no, aquí va mucho más allá. ¿Por qué? Porque Random Forest es basada en Decision Tree, ¿no? Que es una técnica anterior a Random Forest, si no me equivoco. Y Random Forest lo que hace es que ella crea múltiples árboles de decisiones sobre varias submuestras, y entonces de ahí, como construye varias, él hace un promedio y a partir de ahí es que predice cuando o calcula la probabilidad de un objeto pertenecer a cierta clase. Ahí aplicamos, sí, efectivamente mejoró considerablemente, ya las regiones H2 ya no eran clasificadas como nebulosas planetarias y eso fue bastante interesante. Y una cosa que quería decirle, como yo venía trabajando solamente con emisores, ¿cierto? Antes de aplicar todas estas técnicas de Machine Learning, yo las apliqué solamente para diferenciar entre emisores, entre clases de emisores. No es que agarré una muestra grande que tenía de todo estrella, sino que simplemente agarré todos los emisores, usé como muestra de entrenamiento todo eso que construí durante el doctorado, fotometría sintética, modelos, algunos observados, comparaba, pero pero yo entrenaba todo solamente con objetos que tenían líneas de emisión, o sea, no usé otro tipo. Entonces,
Quiere decir que antes de eso, antes de aplicar esa técnica, yo tenía que preseleccionar los emisores, los objetos que tenía emisión, ¿cierto? O los emisores de H-alfa. Y existe una técnica, o usé una técnica para hacer esa preselección, que la usó Witten en el 2010, si no me equivoco, para seleccionar objetos que tienen líneas de emisión, ¿no? Que eso incluye todo tipo de objetos. Variables cataclísmicas, estrellas T Tauri, simbióticas, estrellas B. Entonces, yo usé primero esa técnica, antes de usar las técnicas de Machine Learning, usé esa técnica para encontrar los emisores de H-alfa en este caso, ¿no? Porque por el momento usé S+ y J+. ¿En qué consiste la técnica? La técnica consiste en encontrar el locus de estrellas, el locus de las estrellas de secuencia principal usando este diagrama color-color, que ya lo había mostrado anteriormente, ¿cierto? Encuentro ese locus haciendo un ajuste lineal, puede ser mínimos cuadrados, no sé, y entonces seleccionar como emisores todos los objetos que se encuentren. Bueno, yo en este caso usé 4 sigma, todos los objetos, seleccionar como emisores todos los objetos que estén por encima de 4 sigma de este ajuste lineal que hice, ¿cierto? Entonces, todos esos que se encuentran por encima de esos 4 sigma tienen un exceso en la banda esta, en J0660, entonces van a ser fuertes candidatos a emisores de H-alfa. Ahí aplicamos a S+, en este caso, entonces seleccioné, no recuerdo cuántos objetos en total ahora, pero haciendo cross-match con otros, por ejemplo con SIMBAT, encontré que incluye varios tipos de objetos que tienen líneas de emisión. Obviamente nebulosa planetaria, variables cataclísmicas. Bueno, en este caso SIMBAT la clasificó como una fuente que tiene emisión en rayos X, pero todo indica de que es una variable cataclísmica o un quasar, porque ustedes pueden ver la forma del espectro es muy similar. Este es un quasar que fue seleccionado porque en este caso, lo que les había mencionado, en este caso, la línea de magnesio 2 es seleccionada, a este redshift es seleccionada en el filtro de H-alfa. Entonces, claro, es seleccionada como si fuera un emisor de H-alfa, pero en realidad no es un emisor de H-alfa. Pero igual es un objeto que tiene líneas de emisión. Y otro tipo de objetos, ¿no? Que en SIMBAT están catalogados así. Por ejemplo, también vi que la muestra tiene galaxias Seyfert. Otra vez, en este caso, que es el redshift de esta Seyfert 1, es 0.35, y si no me equivoco, aquí la línea de oxígeno 3, debido al redshift, cae en el filtro de H-alfa, entonces es seleccionado como un emisor de H-alfa. Entonces, como les había mencionado, además primero seleccioné los emisores de H-alfa, luego apliqué las técnicas de Machine Learning supervisionada, pero también incursionamos un poco en las técnicas de Machine Learning no supervisionadas. En este caso yo he usado varias, pero les quiero mostrar aquí, por ejemplo, los resultados de aplicar esta técnica aquí a HAC, que es una técnica que permite encontrar, por ejemplo, en muestras, si tiene una gran cantidad de datos, usando ciertos inputs. En este caso yo usé como input los colores Y menos R versus Z menos Y, usé como input y él permite encontrar clústeres, ¿no? Yo apliqué y encontré 2 clústeres, ¿no? En este caso, en este particular caso, estaba encontrando aquellos objetos que tienen fuerte emisión en el azul y el otro clúster que encontró aquellos que tienen fuerte emisión en el rojo. Además, apliqué otra técnica más conservativa, que es HDB-Scan. Esa técnica, como es mucho más conservativa, encuentra los clústeres, ¿cierto? Pero además tiene la particularidad de que aquellos objetos que no logra encajar en ninguno de los 2 clústeres que encuentra, los clasifica como ruido, como outlier. Entonces eso es muy ventajoso, ¿no? Pero una cosa que se puede hacer es, si uno no quiere librarse de ese problema de esos objetos que no pertenecen ni a esta clase de objetos, ni a esta otra clase de objetos, uno encima de los resultados de HDB-Scan aplica una técnica que se llama soft clustering, y ella permite determinar la probabilidad de esos objetos que fueron clasificados como noise,
encajarlo en alguno de los dos clústeres, calculando la probabilidad de pertenencia, porque él calcula un vector de probabilidades y entonces te dice cuál es la probabilidad de un objeto pertenecer a X o Y clúster. Y yo creo que eso es todo. Sí, tengo muchas preguntas. Voy a tratar de llevarme todas porque no me una muy básica, de ignorante nomás. Cuando vos inferís las magnitudes a partir del espectro, ese espectro sí o sí tiene que estar calculado en flujo, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Y ahí entonces vos inferís cuando hiciste, o sea, cuando haces con los espectros observados, inferirías magnitudes aparentes, y cuando hiciste con los espectros sintéticos, ¿tenés magnitudes absolutas? No, porque la idea es que, por ejemplo, si ves la ecuación que mostré, Sí. ella incluye todos los factores que permiten. En las curvas de transmisión, él incluye todos esos que tendrías en cuenta cuando el telescopio observa un objeto. O sea, eficiencia cuántica, efecto de tal cosa, todos esos efectos están incluidos en esa ecuación. Entonces, eso quiere decir que nosotros estaríamos simulando la fotometría tal cual como la estaría observando el telescopio. ¿Y el exceso de color? Ok, el exceso de color, eso sí. También como en el caso de los modelos, nosotros aplicamos aplicamos la ecuación esa típica para llegar. Eso sí es aparte, eso sí lo hicimos aparte. Claro. Está bien. Entonces, al modelo sintético lo enrojecido. Los enrojecidos, exactamente. Está bien. Exactamente. Sí. Sí, exactamente. Sí. Sí, porque cuando hacen los modelos de Claude, ellos salen sin enrojecimiento, ¿no? Entonces ahí tendríamos que, para que quede bien simulada la fotometría. Entonces ahí nosotros hicimos diferentes rangos de exceso de color para enrojecer eso, ¿no? Bueno, claro, de acuerdo en la dirección del halo galáctico, ¿no? Claro. Pero entonces, cuando vos acá tengo preguntas familiares. ¿Qué tipo de... No, te puedo preguntar todo al mismo tiempo. Porque yo quiero hacer lo mismo que estás haciendo vos. con identificando estrellas de... Ajá. Sí. Pero bueno, estaba usando como otro criterio. Entonces te quería preguntar, por ejemplo, sobre qué tipo de input, o sea, entrenás los modelos, ¿le pones la magnitud solamente? Yo comencé con las magnitudes, sí, exactamente, los 12 filtros, y también empecé a usar colores, porque vi que es mejor. Porque puedo crear más variables, muchos. O sea, por ejemplo, Splash son 12 filtros, puedo crear muchos colores. Entonces, ¿sabe qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy usando colores, uso PSA para disminuir por ejemplo, vamos a suponer que logre 52 colores con Splash. Y la paso por un PSA, disminuyo a 3 y ahí veo cuáles son los colores que... Bueno, miro los gráficos, miro dónde queda cada clase de objeto y ahí miro cuáles son los colores y ahí trabajo sobre esos colores. Y el etiquetado lo haces en la cantidad de grupos, o sea, nebulosa planetaria, le pongo un número 1. Exacto, sí, exactamente. Nebulosa planetaria, 000, estrellas simbióticas 111. Está bien. Ese, Tres grupos separados. exactamente. Los dos que me interesan, Exactamente. Okay. Sí, es que yo uso el paquete ese típico de Python, ¿no? Y entonces el formato es así, ¿no? Está bien. Sí. Creo que tenía más preguntas, pero me las olvidé. Al menos para los objetos más brillantes de tu muestra, las nebulosas más brillantes, ¿no te sirve utilizar como dato adicional movimientos propios de Gaia? Porque pensando en la cuestión particularmente de separar las regiones H2, que normalmente están en el disco, de las nebulosas generales que vos estás buscando. ¿Has estudiado cómo varían los movimientos propios? Sí, no, bueno, eso es lo que estamos pensando, sí. Sobre todo, bueno, en el caso del halo,
nosotros no nos preocupamos tanto por las regiones H2, ¿no? Ya ves que las regiones H2 son objetos jóvenes, ¿no? Entonces supuestamente que en la mesa. Pero está el problema de las regiones H2 extragalácticas, que fue el problema, que fue cuando hicimos follow-up de espectroscopio, que nosotros pensamos que era una nebulosa planetaria, todo indicaba, pero resulta que era una nebulosa una región H2 extragaláctica, no suficientemente lejos para que la línea de H alfa sea, pero como está suficientemente lejos para que se vea bien compacto, es muy parecido. Pero sí, pero ese análisis, yo recuerdo que con Gaia no hicimos ese análisis antes por ejemplo, de hacer el follow-up espectroscopio. Podrías plantear incluso ver si son nebulosas planetarias del halo de nuestra galaxia, deberían tener momentos propios. Pero además también otro que... No, sí, por ejemplo, uno de los indicativos es ese, claro. El parámetro de... Hay un parámetro de exceso de flujo, creo que se llama, que en Gaia lo que hacen es comparar el flujo que debería tener el filtro G, que es el que tiene el CC astrométrico, el flujo fotométrico del filtro G, que está calculado mediante una PCF, con el flujo del flujo G, que calculan a partir del espectro del objeto. Entonces, lo que indican es que cuando esa diferencia, ese ratio entre los dos flujos es alto, es o bien porque es una zona con cielo muy ruidoso, el problema, o bien porque es un objeto binario o porque es un objeto marginalmente resuelto. Entonces, para tus candidatos nebulosos. Sí, claro. Ok, sí. No lo había pensado, pero sí. Erika, quiere hacer una pregunta. No sé, Erika, si podés, ¿nos escuchás? ¿Quieres hablar? No sé si me escuchan. A ver, un poquito más fuerte, ¿puede ser? ¿Más fuerte? ¿Ahí? Yo tengo una curiosidad, porque con esta nueva instrumentación una de las ventajas que decís es que vas a tener más filtros. Eso significa que estás trabajando en un espacio de muchas más dimensiones, ¿cierto? Ahora después te volcás al PCA para reducir. Entonces es como que eso que podías de aprovechar, de tener muchas dimensiones, te lo está chupando el PCA porque ahí reducís las dimensiones y te quedás solo con lo más relevante. Entonces yo me preguntaba si en vez de eso, por ahí te podía resultar hacer algo de regularización que mantiene la cantidad de dimensiones y lo que restringe es el espacio. Entonces ahí puedes utilizar la información que te viene de las otras líneas que con el PCA en muchos casos la estás reduciendo, o sea, estás perdiendo esa información. No sé, capaz que ya lo probaste. Bueno. O sea, si yo agrego muchas líneas más, pero después hago PCA, me sigo quedando con lo más relevante. Entonces, ¿para qué agregué más líneas? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, con las técnicas de que mantenés la cantidad de dimensiones, pero restringís el espacio, como algo de regularización, por ahí te queda la información esa que te va a hacer distinguir entre una y otra que te está faltando. Sí, no, sí. Es una idea nada más, no soy del área, pero por lo que veo que planteaste, me llama la atención eso, porque es como que estás desaprovechando la cantidad de nuevos filtros nuevos que estás teniendo en cuenta ahora con la nueva instrumentación, si haces PCA o algo parecido a PCA. Y con Random Forest tenés el problema que tenés que estar catalogando, o sea, supervisado, o sea, es una pesadilla. Entonces, por ahí yo probaría algo más del estilo de regularización. Ok. Bueno, una cosa es que, por ejemplo, PCA, una de las fortalezas de PCA, inclusive, que es lo que muchas de las personas hacen ahora, usan técnicas bien robustas. Por ejemplo, hablando de las técnicas de Machine Learning clásicas, ¿no? Por ejemplo, Random Forest, las personas lo que hacen es, porque a veces esas técnicas no funcionan bien cuando tienes muchas variables, ¿no? Y una de las ventajas que tiene PCA, inclusive LDA, bueno, más PCA,
es que ella reduce las dimensiones. Claro, yo estoy reduciendo de 12 a 3 filtros, ¿no? Pero ella conserva las informaciones o las características de todas las dimensiones que conforman el sistema, ¿no? Entonces, de una forma u otra, con PSA creo que no estoy perdiendo información. Sí, con PCA perdés información porque aparte estás haciendo una combinación lineal y ahí también perdés un poco Sí, ahí sí estoy de acuerdo yo, Juan. la física Como del PSA problema. lineal, claro. O sea, después Pero los sistemas- en forma global, PSA no pierde información. El problema de PSA es la linealidad. Entonces, pero como digo yo, si yo quiero usar técnicas para aprovechar todos los filtros, y muchas de las técnicas de Machine Learning no funcionan bien con muchas variables, yo tengo que usar técnicas para reducir dimensiones, ¿no? Claro, PSA tiene el problema, bueno, conserva las características pero tiene el problema de la linealidad. Pero hay otra técnica que se llama UMAP, que no es una combinación lineal, y ella conserva las características, ella también reduce las dimensiones, 2 o 3, y conserva todas las características de todas las dimensiones de un sistema de n dimensiones. Y es porque él no, como decía, hace la dimensión no usando una combinación lineal y conserva, además de conservar las características locales, conserva las características globales. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy cambiando PSA por ese tipo de técnica, ¿no? Que es que es una extensión de TSN, que son técnicas no lineales. Claro, ahí No sé si eso ahí sí te la tomo, pero se responde un poco. claro, pero a veces lo que se está haciendo ahora también, en vez de reducir las dimensiones, lo que reducís es el espacio, como hace regularización. O sea, te quedás con las dimensiones, pero reducís el espacio en el cual se puede mover. Entonces ahí no tenés el problema que tenés cuando tenés muchas dimensiones. Por eso PCA se recomienda cuando tenés pocas, pero si ahora vas a agregar muchos filtros, entonces para no perder esa información, digamos, y aprovecharlos, yo me iría más por el lado de regularización, más que por el lado de PCA. O esa, Okay. o esta que mencionaste recién, esa también, iría más por ese camino. Pero Sí, es exactamente, sí. Exactamente. una recomendación, ¿no? Gracias. No, usted. Agradecemos de nuevo entonces.